también muy interesante, la realidad de las mujeres indígenas en México. Y nos acompaña nuestra querida diputada Irma Juan Carlos. Ella es indígena chinanteca, actualmente es diputada federal uninominal por el Distrito 2 Federal de Teotitlán de Flores, Magón, en el estado de Oaxaca. Es también presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. Cursó sus estudios de licenciatura en biología en el Instituto Tecnológico de la Cuenca de Papaloapan, en Tuxtepec, Oaxaca. Es maestra en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad por el Centro Agrónomo Tropical de Investigación y Enseñanza en Turrialba, Costa Rica. Al terminar la maestría, regresó a Oaxaca y fundó la Organización Democrática de los Pueblos de Papaloapan, AC, con el objetivo de crear grupos de productores para la creación de microempresas rurales, además de integrar la red interdisciplinaria de investigadores de los pueblos indios de México. En el ámbito político fue responsable de la estructura electoral y la promoción al voto en el Distrito Electoral Federal 1, con cabecera en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, en el proceso electoral federal del año del 2006, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República. Miembro fundadora de Morena AC y es miembro fundadora del partido político Morena y consejera estatal del mismo. Bienvenida, diputada. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches. Saludo con afecto a las personas que nos siguen. A ustedes, muchas gracias por la invitación, Sandy, Patti, a todo el equipo de la Cuarta República, de este primer Foro Nacional de Mujeres Incorruptibles, un nombre muy importante, ¿verdad? La Cuarta República y Mujeres Incorruptibles. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tomarme en cuenta para hablar pues de este tema que es muy importante y que por muchos años había sido un tema que no formaba parte de la agenda política de los gobiernos. Y bueno, y hay datos muy duros en el sentido de que a las mujeres indígenas se ha dicho ya en muchos momentos que las mujeres indígenas somos doblemente discriminadas por ser mujer, por ser indígena, pero yo también diría que también es triplemente por ser pobre. Y quiero darle algunos datos. México, nuestro país, ocupa el 8º lugar en el mundo, ¿verdad? Con una población indígena. Según el INEGI, en el año 2015, la población de indígenas en el país éramos de 12 millones. Esto en porcentajes es lo que se representa en un 10%, es decir, que de esta cifra del 10% hay 6.146.479 mujeres. Y la diferencia, pues, son hombres, es decir, que el 51% de la población que se registró en el año 2015 como indígenas somos mujeres. Pero a pesar de esto, México tiene la población de indígenas, se concentra en 8 estados de la República, que casualmente también son los estados más pobres, como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, que tiene población migrante, el estado de Yucatán, Guerrero e Hidalgo. Eso es en cuestiones de mayor concentración de población indígena y bueno, y en consecuencia, pues ahí también hay una alta población de mujeres indígenas. También en el año de 2015 el INEGI muestra que con sus datos intercensales muestra que las mujeres pues tenemos menos acceso a la educación comparado con la población general. Por ejemplo, dice que el 34% de la población de 15 a 24 años en hogares indígenas asistía a la escuela, a diferencia del 44% de la población en general.
Es decir, que el promedio de escolaridad de las mujeres indígenas de 15 años es de 6.2 frente al 9% de la población en general, es decir, que no es indígena. Es decir, hay una gran diferencia entre la población que es indígena y no indígena. Pero ahora vámonos con los otros datos, que a partir de los 15 años la asistencia escolar disminuye. El 34% de la población de 15 a 24 años en hogares indígenas asistía a la escuela, con una leve mejoría de 1.6 puntos porcentuales respecto al año 2010. Esta cifra presenta todavía una brecha importante de 10 puntos porcentuales respecto a la población en general, cuyo indicador se ubica en el 44%. También existe una diferencia por sexo, y aquí entra la importancia del tema porque hay una diferencia por sexo de 2.7 puntos porcentuales en favor de los hombres. Es decir, que si nos fuéramos a separar los datos por sexo, las mujeres tienen menor acceso todavía a la educación. Bueno, este es una representación gráfica de los datos que yo acabo de mencionar. Podemos, por favor, continuar. Entonces, la tasa de analfabetismo es un indicador relacionado con las condiciones básicas de nivel de bienestar de la población. Esta condición se refiere a la población de 15 años y más que no sabe leer y escribir. En el año del 2015, la tasa de analfabetismo fue del 5.5 a nivel nacional, es decir, mientras que el pueblo en general tiene una tasa de analfabetismo del 5.5%, en la población indígena es de prácticamente el 18%. Entonces, esto se ha logrado disminuir muy poco, se logró, dice el INEGI, según sus datos intercensales del 2015, apenas lograron el 3.7% de disminución con respecto al 2010. Podemos continuar, por favor. A partir de esto se puede concluir entonces que el analfabetismo afecta principalmente a los pueblos indígenas. La situación es más grave aún entre las mujeres indígenas, ya que el indicador sube hasta el 22.2%, casi 5 puntos porcentuales por encima de los hombres. Si bien las nuevas generaciones casi han abatido esta condición, aún persisten rezagos históricos acumulados con una clara desventaja para nosotras, las mujeres indígenas. Con respecto a la ocupación y empleo, en ocupación y empleo, la tasa de participación económica de la población indígena, en este caso de 12 años en adelante, se estima que es de un 43.9%, es decir, un 44%, cerrándolo en cifras enteras, ante el 50% del indicador nacional. Es decir, hay una gran diferencia también con respecto a este indicador. La situación se agrava en el caso de las mujeres indígenas con un 23.5% respecto a mujeres no indígenas. A nivel nacional con un 33.5%. Sobre el trabajo no remunerado, estas actividades recaen principalmente en las mujeres indígenas, lo que les impide el ejercicio de otros derechos como la participación y representación política, la educación y la autonomía económica, entre otros derechos. El 64.7% de las mujeres indígenas de 12 años y más realizan actividades no remuneradas, cifra mayor al porcentaje nacional que se ubica en un 63%. Es decir, que la carga de actividades no remuneradas recae principalmente en las mujeres y más en las mujeres indígenas. Con respecto a los datos de fecundidad,
de la población indígena, esto muestra un descenso significativo en relación al promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres entre 15 y 49 años de edad. Según los datos también del INEGI, en el 2015, el promedio de hijos en las mujeres indígenas de este grupo de edad es de 2.0%, mientras que el promedio a nivel nacional es de 1.7%. Con respecto a la participación económica de las mujeres indígenas, tenemos problemáticas, las problemáticas como la falta de acceso a los servicios y necesidades básicas, los bajos salarios, bajas oportunidades de trabajo. Vivimos también situaciones de violencia, y esto es pues también como producto de todo este rezago social que ha vivido, producto también de el analfabetismo que ya comentábamos. ¿Podemos continuar, por favor? Programas sociales. Bueno, ahora queremos señalar que ante este panorama en nuestro gobierno vamos estableciendo mecanismos para fortalecer las economías de nuestros pueblos y comunidades indígenas, y por eso se han implementado acciones tan importantes como ustedes saben. Existen programas tan importantes que han ayudado a nuestras mujeres a salir adelante, como lo es, a nuestras mujeres y hombres, como lo es el programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena, que en el año del 2018 se apoyó a 16.514 mujeres con un monto ejercido de 219.537.8 pesos. Las entidades que más han recibido apoyos coinciden con aquellos que cuentan con una mayor población indígena, a excepción de Puebla, que a pesar de que se encuentra en los primeros lugares en cuanto a población, en los proyectos presentados se encuentran en los últimos. Esos son los números de proyectos, los montos aportados y el número de mujeres beneficiadas, que solamente es para hacer referencia. ¿Podemos continuar, de favor? Sembrando Vida es otro de los programas de nuestro gobierno que ha apoyado. En este caso vamos a mencionar solo algunas cifras. En el año de 2019, con 230,000 campesinas y campesinos registrados en 575,000 hectáreas, que incluyen más de 4,000 ejidos y cerca de 400 comunidades de 362 municipios en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Del total de beneficiarios, 1 de cada 3 son mujeres. Es importante señalar que este programa es un programa que se va extendiendo año con año, y en este año del 2020 tendremos también a otros estados que estarán participando, y bueno, y en consecuencia se estarán también apoyando a nuestras mujeres indígenas. Y aunque ya es una realidad que hay avances, todavía nos falta trabajar más y proteger más los derechos de nuestras mujeres indígenas que aún siguen sufriendo discriminación. ¿Podemos continuar, de favor? La representación política, bueno, las dos vías que conocemos es la representación en el ámbito de gobierno por la representación popular, se da a través de partidos políticos y sistemas normativos internos. En el caso, por ejemplo, de estos estados del sur, pues tenemos muchos municipios que se rigen por el sistema normativo interno, a diferencia de los estados del norte, donde mayoritariamente se rigen por el sistema de partidos políticos. Pero en ambas
se identifican obstáculos para su avance político y se reconocen también mejoras significativas derivadas de la fuerza política que han construido en alianza con otras mujeres. ¿Podemos seguir, por favor? En estas reflexiones también se ha identificado que debido a la inexistencia de información desagregada por adscripción étnica en las instancias de representación política, no es posible conocer si se respeta la representatividad de los pueblos indígenas. Como ejemplo, sabemos que de los 27 distritos electorales que cuentan con un porcentaje de población indígena que supera el 40%, 9 están representados por mujeres y 18 por hombres. Sin embargo, esto no es posible identificar porque los representantes, algunos no necesariamente son indígenas, aunque se autoadscriban como indígenas. También quiero aprovechar este espacio para informar que como diputada presidenta de la comisión, como diputada indígena, inscribí una iniciativa para reformar la Constitución para que la representación política en el Congreso de la Unión sea proporcional al porcentaje de población indígena y afromexicana que habemos en el país. Es algo que quisiera yo aprovechar para comentarlo en esta parte, porque me parece importante relacionar lo que ha existido y lo que se está haciendo hoy en día, así como también ya comentamos de los programas de nuestro gobierno, así también existen otros programas que también atienden a nuestros pueblos y que también van dirigidos a las mujeres indígenas. ¿Podemos continuar, de favor? Son algunas representaciones gráficas de los datos que mencioné, que no voy a comentar más para abreviar y resumir la información. Sí, podemos continuar. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero decirles que en cuestiones pues de vivienda también existe este rezago. Por ejemplo, hay datos que señalan que las viviendas, por ejemplo, de las y los indígenas, pues tienen más, son más precarias que las viviendas de las poblaciones que no son indígenas. Y más aún, si la vivienda es, si la madre es la jefa de la familia, pues esta situación se agrava aún más. Y no se diga en cuestiones de acceso a la salud, porque la salud, inclusive en algunas comunidades, en algunas circunstancias, aunque pareciera increíble de creerlo, pasa a segundo término porque lo primero es la comida. Entonces, esta situación se agrava muchísimo en nuestros pueblos, precisamente porque hubo este rezago que se reconoce hoy que se tiene que atender. Por eso nosotros hemos acompañado a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su política pública de reconocer los derechos, incluso de elevar a rango constitucional los programas sociales para garantizar precisamente esos derechos que ya están consagrados en la propia Constitución, pero que se había olvidado de implementar, como por ejemplo el apoyo a adultos mayores, que tiene más beneficio en el caso de los pueblos indígenas, que se da a partir de los 65 años. Por ejemplo, el apoyo a las personas que tienen alguna discapacidad también tienen mayor beneficio, mayor ventaja en los pueblos indígenas, porque en los pueblos indígenas las personas que tienen alguna discapacidad, el gobierno no les abandona en ningún momento. Por aquí dejan de recibir el apoyo de discapacidad, por aquí también entran al programa de adultos mayores. Y por eso queremos aplaudir este tipo de espacios, porque nos permite difundir los esfuerzos que se están realizando desde la Cámara de Diputados, desde el Gobierno de la República, como lo que hemos señalado que es el proyecto alternativo de nación,
que de manera conjunta con Andrés Manuel López Obrador estamos trabajando. Muchísimas gracias y espero no haberme excedido del tiempo. Un gusto y un placer estar con ustedes. Muchas gracias, diputada. Tenemos una pregunta de Marisol López. ¿Están los derechos de los indígenas protegidos por resoluciones nacionales? Perdón, es que no se escuchó bien. Nos pregunta Marisol López, ¿están los derechos de los indígenas protegidos por resoluciones o convenciones internacionales? Sí, de hecho hay derechos reconocidos en documentos, en tratados internacionales y que incluso no están reconocidos en la propia Constitución. Por ejemplo, te puedo mencionar el derecho a la consulta, por ejemplo, que no está todavía, el derecho a la consulta solo se reconoce para hacer el Plan Nacional de Desarrollo, no así para cuando el Estado mexicano quisiera realizar, como dice la OIT 169, medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este caso, los pueblos indígenas están protegidos precisamente por este documento que también ha sido firmado por el Estado mexicano y que está obligado a respetar. Y en ese sentido también quiero aprovechar para informar que precisamente uno de los esfuerzos más grandes que estamos realizando las diputadas y los diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas es que en estos días estaremos seguramente realizando algunos foros de consulta, porque ya de las 7 iniciativas que hemos recibido y que incluso nosotros hemos inscrito, se está haciendo un documento único que le hemos llamado predictamen o documento de trabajo. Este documento se va a consultar para después realizar un solo documento que se llamará en su momento dictamen para que se vote en el Pleno y tengamos como Estado mexicano un documento que nos permita señalar a quién se consulta, cuándo se consulta, cómo se consulta, para que no solamente tengamos este instrumento internacional, sino que también tengamos nuestra norma propia. Y puedo señalarte el otro derecho que siempre nos han reclamado, que es la reforma al artículo 2 para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, una situación que tanto se ha señalado como parte de la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con los pueblos indígenas. También hemos presentado, diputadas y diputados de Morena, esta reforma a la Constitución al artículo 2 para que seamos reconocidos como sujetos de derecho público. He estado dándole seguimiento puntual y esta iniciativa está en la Comisión de Puntos Constitucionales y han señalado que están en proceso de dictaminación y esperemos que antes de que acabe la legislatura estos dos pendientes históricos se cumplan por el Estado mexicano y estemos aprobando tanto la ley secundaria en materia de consulta indígena como la reforma al artículo 2 para precisamente que el Estado mexicano reconozca que tiene esta obligación, que sería en este caso armonizar la Constitución con los tratados internacionales, reformar el artículo 2 para que se establezca que el Estado mexicano está obligado a hacer esta consulta libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Y la otra reforma al artículo 2 que tiene que ver con lo que yo ya señalaba, que es reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, entre tantas cosas que estamos haciendo, solo para no agotar el espacio, pero sí estamos atendiendo muchísimos temas que nos han pedido también nuestras hermanas y hermanos indígenas. Tengo una pregunta, diputada. Las mujeres, excelente, diputada Sandy. Gracias. Las mujeres indígenas hacen denuncias de la violencia intrafamiliar, hacen principalmente porque en sí la mujer, nuestros abuelos, tal vez hasta nuestras propias madres, tenían cierta cultura, una cultura machista. ¿Qué sucede con los pueblos de mujeres indígenas? ¿Ellas levantan la voz o siguen viendo ese abuso del hombre como algo normal? Lo que yo puedo decirles es que lo que he vivido,
Aunque se veía como algo normal, siempre ver por ejemplo, a muchas mujeres que son incluso parte de mi familia, que sufrieron violencia por parte de sus esposos, en su momento era culturalmente correcto, era normal, pero hoy ustedes hablan con esas mujeres y viven con un dolor inmenso y prácticamente odian a sus esposos porque les pegaron, les maltrataron, les obligaron a tener hijos, les obligaron a hacer lo que es más, ¿no? No vivieron una infancia, una juventud como la que hoy estamos viviendo, donde podemos ir de compras, ir de fiesta. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, por ejemplo, mi mamá decía, yo no me puedo poner crema porque se va a pensar que quiero salir a coquetear con alguien, ¿no? Entonces, culturalmente eso se veía como normal. Yo lo que pienso es que cada vez esto va cambiando, cada vez las mujeres, nuestras hermanas indígenas van abriendo los ojos, pero aún así creo que llegar a un nivel de denuncias yo lo veo muy complicado porque todavía el machismo es muy arraigado, pero además pienso que los hombres han adquirido mayor conciencia, pienso que los hombres han cambiado un poco más, han entendido también que tienen que colaborar en algunas actividades que antes solo se veía que era para la mujer. Por ejemplo, yo te puedo decir, antes un hombre no cargaba leña, hoy un hombre va por la leña con sus bestias mulares, con su carro, si es que ya tiene, porque el problema que teníamos más antes, pues es que no había caminos, habían solo veredas, ahora ya hay algunos caminos y eso permite también que los hombres que tienen vehículo o que pueden tener alguna bicicleta, algún triciclo, alguna camioneta, puedan también ayudar en este tipo de labores que antes solo se veía que era para mujeres. Entonces, digamos que yo pienso que las cosas van cambiando y aunque a lo mejor hay casos muy aislados de mujeres que sí hacen las denuncias, pero yo pienso que la mayoría de los casos se quedan pues ahí nada más, ¿no? Como un tema menor. Y aunque no lo sea, pero digamos... ¿Mande? Hay que estar reeducando. Yo creo que para que puedan esas mujeres desaprender lo que aprendieron y aprendan lo nuevo, ¿no? ¿Hay algún proyecto que ustedes tengan para poder ayudar a estas comunidades? Fíjense, me refiero. Sí, fíjense que el otro día platicábamos de por lo menos informar, utilizar a veces las radios comunitarias para informar de los derechos, pero hay unas compañeras que nos estaban ayudando y nos dijeron que les prohibieron incluso las autoridades, que por cierto están representadas también por varones, les prohibieron difundir algunos datos porque algunos señores que ya llegaban a sus casas, pues las mujeres ya les decían, mira lo que tengo derecho, ¿no? Mira lo que tengo derecho y entonces los hombres varones, los ciudadanos varones de esa localidad, pues empezaron a decir, no, pues es que esa información no se puede difundir porque tenemos a nuestras mujeres que ya medio que ya se nos revelan y cosas así. Entonces, yo creo que es un proceso, como todo proceso requiere su tiempo, como todo proceso requiere también de mujeres valientes, porque mientras, bueno, el dicho común que dice, ¿no? No lo quiero decir, pero yo creo que sí es importante que cada vez tanto las mujeres vayamos también adquiriendo conciencia de defender nuestros derechos, de el famoso término de empoderamiento, de empoderarnos, pero que también los hombres vayan entendiendo que ya no son los mismos tiempos, ya no son las mismas circunstancias, que ahora la ley así es más dura, ¿no? Si tocas a una mujer, y creo que eso ha ayudado para que los hombres antes de levantar la mano le piensen, antes de levantarle la mano a una mujer le piensen, aunque no era necesario llegar a tanto, ¿no? Pero hoy creo que las reformas
que se han aprobado han ayudado, porque ahora entre los mismos hombres se dicen, no, ni te atrevas a levantarle la mano a una mujer, ¿no? Porque pues no la vas a contar, pues no, y entonces ese tipo de comentarios entre hombres o entre mujeres, creo que también nos va permitiendo que poco a poco nuestro mundo vaya adquiriendo más conciencia y por lo tanto vaya cambiando. Muchas gracias, diputada, y usted es una mujer muy valiente. Muy valiente. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Lo que está haciendo. Ya pasó a la historia. Y muchas gracias. Esperamos tenerla pronto, pues en otro foro y si no, en un programa con Daniel Marmolejo en la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo a ustedes y también a todas las personas que nos siguen. Y muchas gracias por su amable atención. Gracias, diputada, un honor.